Muy bien, queridos alumnos, bienvenidos a la segunda clase virtual del curso de física. Espero que ya se estén adaptando a esta forma de trabajar. Nosotros estamos haciendo el mejor trabajo para que ustedes puedan llegar a entender los cursos de una forma mucho mejor incluso que la presencial. Dicho esto, eh, en la clase pasada nosotros habíamos visto el tema de magnitudes físicas 1. Y ahora vamos a ver la segunda parte de magnitudes físicas, ¿sí? Y una pequeña parte también de notación exponencial, en la página 24 de tu libro, ¿no? La clase pasada nosotros habíamos tenido la reflexión, ¿no? Les había hecho el comentario de que las personas necesitaban medir objetos, ¿no? Distancias, temperaturas, masas, tiempo. El hombre siempre ha querido medir, ¿sí? Pero hay un concepto de decir qué es medir. ¿Qué significa medir? Para eso decimos lo siguiente. Es comparar una magnitud con un patrón ya establecido y expresar cuántas veces la contiene. ¿Qué significa esto, profesor? Ya, es comparar. Si yo voy a medir, voy a comparar una magnitud con un patrón. Ejemplo, este niño está midiendo esta viga, ¿sí? ¿Cuál es el patrón de medida? Está midiendo respecto al metro, ¿no? Está midiendo respecto a la wincha. Entonces, es un patrón que es igual para todos, porque este niño tiene una wincha, ¿sí? Y el metro aquí es el mismo que tienes tú en tu casa, el mismo que tengo yo y el mismo que tiene todo el mundo. Entonces, es un patrón ya establecido, porque el metro está establecido para todos, ¿no? Y cuando nosotros queremos expresar eso, nosotros decimos, ah, ya, esta viga mide 1 metro con 10 centímetros, ¿no? Estamos expresando respecto al patrón, ¿no? Entonces, eso es medir, comparar una magnitud con el patrón, ¿no? Y el patrón siempre, la condición es que sea invariable, ¿no? Que no cambia porque es igual para todos. Por ejemplo, para medir distancias, como en la figura, utilizamos cinta métrica o wincha, ¿no? Cuya unidad viene a ser el metro, ¿no? Luego utilizamos para medir el tiempo los segundos de reloj, ¿no? Y para medir la masa utilizamos los kilogramos en una balanza, ¿verdad? Entonces, de esa forma decimos que es medir, ¿no? Nosotros dijimos que medir es comparar la magnitud respecto a un patrón, ¿no? Establecido, ¿no? Como el metro, el segundo y el kilogramo. Muy bien, entonces, una vez que tenemos bien claro el concepto de medir, ahora sí, vamos a continuar con magnitud física, ¿no? Cuya definición de la magnitud física es todo aquello que se puede medir, ¿no? Y la clase pasada habíamos clasificado a la magnitud física en dos, fundamentales y derivadas, por su origen, pero ahora lo vamos a clasificar por su naturaleza, ¿sí? Según su naturaleza, vamos a clasificar en dos, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sí? En la clase pasada vimos por su origen, que eran magnitudes fundamentales y derivadas, ¿sí? Pero ahora vamos a clasificar según su naturaleza. Muy bien, entonces empezamos con magnitudes escalares, ¿no? ¿Qué viene a ser? Son aquellos que se representan solamente con un valor numérico y una unidad. ¿Qué significa esto, profesor? Que estas magnitudes van a contar con un número y con una unidad. Por ejemplo, la longitud, si yo mido algo, mide 8 metros, ¿sí? Ahí me puedo dar cuenta que el 8 es el valor numérico y m, que significa metros, es la unidad de medida. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que es una magnitud escalar, porque solamente tiene valor numérico y solamente tiene unidad de medida. Bien, profesor. ¿Y cuál es la diferencia con las magnitudes vectoriales, profesor? Sí, como dice aquí, dice, son aquellos que se representan por un valor numérico, ¿sí? Como aquí, por una unidad de medida, como aquí, y adicionalmente una dirección. ¿Qué significa que tenga una dirección? Mira, vamos a ver el ejemplo para empezar. La velocidad, por ejemplo, si te das cuenta aquí, es 10 metros por segundo, ¿sí o no? Entonces, nosotros decimos que 10 es el valor numérico, ¿verdad? Metros por segundos vendría a ser la unidad de medida. Pero no solamente tienen estos dos, sino también tiene una dirección. Como te das cuenta aquí el carro se está dirigiendo hacia la izquierda. Por lo tanto, esta magnitud también tiene una dirección. Esta dirección viene a ser indispensable para decir que esta es una magnitud vectorial. Entonces, esa es la diferencia. Magnitud escalar solamente tiene valor numérico y unidad de medida.
pero la magnitud vectorial tiene valor numérico, unidad de medida y además una dirección, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a una parte que es importante, que es la notación exponencial, ¿no? Acá vemos el concepto que dice sirve para poder expresar cantidades grandes y pequeñas de manera sencilla. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? ¿Qué podemos observar aquí? Que aquí vamos a tener un cuadro donde se expresan cantidades. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 10 elevado a la 1, que lo podemos expresar de la forma deca. 10 al cuadrado, que es 100, lo expresamos por hecto, ¿no? 10 elevado a la 3 lo expresamos por kilo. Y así sucesivamente tenemos una serie de valores que lo vamos a expresar con un prefijo. Profesor, ¿pero para qué me sirve esto? ¿Sí? Como dice aquí, sirve para expresar cantidades grandes y pequeñas de manera sencilla. Por ejemplo, mira, aquí tengo 1000 gramos. Es más fácil, en vez de decir 1000 gramos, decir 1 kilogramo, ¿no? Y como dice aquí, kilo significa 1000, ¿no? Entonces 1 kilogramo significa 1000 gramos. Otro ejemplo vendría a ser un nanómetro, ¿no? Un nano, como dice aquí en el cuadro, nano es 10 a la menos 9. Entonces significa 10 a la menos 9 metros. Eso quiere decir que yo, en vez de decir 10 a la menos 9 metros, solamente diré un nanómetro. Entonces es más sencillo utilizar los prefijos para facilitar el lenguaje matemático y físico aquí, ¿no? Entonces, nosotros aquí vemos una escala donde al centro está la unidad y los múltiplos vienen a ser deca, hecto, kilo, mega, y los submúltiplos vienen a ser deci, centi, mili y micro, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta tabla, nos vamos a familiarizar utilizando los problemas, ¿no? A veces me van a decir calcula un gigametro. Entonces aquí me fijo, giga significa 10 a la 9, ¿no? Que significa 1000 millones. Entonces, 1000 millones de metros. Si me dijera un centímetro, entonces significa 10 a la menos 2 metros, ¿no? Porque centi es 10 a la menos 2. Y así sucesivamente con todos los valores que tenemos en la tabla. Muy bien, esto es suficiente para poder nosotros resolver la práctica dirigida que se encuentra en el siguiente video. Les recomiendo de que una vez que terminen este video puedan resolver la práctica, ¿ya? Y corroborar sus respuestas con el siguiente video para que puedan aprender de una mejor forma. Muy bien, nos vemos en el siguiente video, chicos. Entonces